Bienvenidos a un programa más de 10-4 Vocación de Servicio, un podcast del Caldén Tactical. Mi nombre es Eduardo Abril de Foncuberta y estamos hoy honrados de tener con nosotros a José Félix Ramajo. El invitado de hoy es muy conocido porque es habitual con tertulio de programas de televisión, de Horizonte, de Iker, que yo lo veo siempre, por cierto. Estamos muy honrados de tenerte aquí con nosotros hoy. Me gustaría preguntarte, por cierto, hay un capítulo en la primera temporada que ya saliste, con lo cual yo recomiendo, aunque lo hizo Guti, sí, el compañero, yo recomiendo que la gente puede volver para atrás y verlo en la primera temporada, que me parece también muy interesante. Pero hoy que estamos aquí, y además con tu libro, tenemos nuevos proyectos y qué cosas nuevas nos traes, aparte de tu libro, que estoy como loco por poderlo leer. Yo te protejo. Lo primero, agradecerte. Encantado. Eduardo. Que no nos conocíamos además personalmente. No, pero bueno, al final el mundo ves Horizonte, eres una persona normal. Exacto. Que ve programas de interés, que ve programas que dicen la verdad y que se dirige a la gente siempre con la verdad, como siempre decimos. Bueno, al final, el primer podcast que hice aquí con el Calden, pues al final fue un podcast que a mí me gustó. Al final el trato con vosotros es fantástico. Con Ricardo fue increíble. Y esta segunda parte, pues iniciamos la nueva temporada y por supuesto que tengo que presentar el libro que durante mucho tiempo rondó mi cabeza. Cuando me preguntan ¿de dónde sale esta idea, José Félix? Pues mira, esta idea sale de un periodista, Jon Sistiaga, que estuvo en Honduras haciéndome un reportaje, se llamaba La Mara Vida para Movistar Plus, y viendo todo lo que estaba haciendo allí, que no daba crédito a donde había un español metido en semejante movida, me dice, coño, José Félix, tú tendrías que escribir mínimo un libro, ¿no? O una película, me decía. Le digo, no, el libro lo veo bien. Y durante tiempo lo estuve barruntando, como digo yo, y en pandemia, estando en República Dominicana, con mucho tiempo de por medio, pues me puse a escribir una autobiografía. La autobiografía no la terminé y luego ya, bueno, a mi regreso a España ya empiezo a trabajar en televisión, en diferentes programas, y una editorial, pues la Esfera de los Libros, me hace una propuesta de qué le parecería hacer. Yo le digo que tengo ya casi terminada mi autobiografía. Me dice que sí, que le parece muy bien la autobiografía, pero que eso va a llegar a un público que se mueve en mi sector, que sería mucho más interesante que llegara a más público, ¿no? Que no solo fuera el de la seguridad. Entonces me dice, ¿podrías hablar un poco de ti, de lo que has hecho, y luego dar unos consejos sobre seguridad en los diferentes países que has estado? ¿Qué es lo que tú consideras que se puede mejorar a la hora de vivir y cómo? Y al final es un libro muy didáctico, pero lo que tengo que estar orgulloso es de algo que me lo han dicho ya varias personas que lo han comprado, ¿no? Al final es un libro para adultos. Hay cosas fuertes dentro del libro, pero también hay muchas realidades y al final muchos jóvenes, hijos de esos mayores que han comprado mi libro, pues al ver la portada, que es un poco llamativa, pues deciden y empiezan a leerlo, ¿no? Y todos me dicen lo mismo. Me dice, ¿te puedes creer que mi hijo con 12, 13 años acaba de descubrir qué era ETA? Sí. ¿O quién era Miguel Ángel Blanco? Claro, entonces te das cuenta cómo está la sociedad y en qué momento vivimos, ¿no? Donde nos olvidamos de quiénes fueron los mayores asesinos que ha tenido España, que fue el grupo terrorista ETA, sanguinarios, cobardes. Y, por ejemplo, no sabían quién es ETA, pero sí conocían a Franco. Entonces, hay algo que... Claro, porque lo recuerdan una parte. Hay algo que no concuerda en toda esta historia, ¿no? Entonces, toda esa gente que está leyendo el libro y yo les estoy haciendo recordar y dar a conocer cuál fue el mayor grupo criminal y asesino que ha tenido España, que fue el grupo terrorista ETA, pues la verdad es que me doy más que satisfecho. Independientemente de que vamos a por la segunda edición. Hace 2 días, durante el apagón, me intentó localizar el editor y no pudo, hasta última hora de la noche. Me dice, José Félix, tengo una buena noticia, tu libro lleva unas ventas increíbles y vamos a sacar una segunda edición. Me dice, claro, para alguien que escribe un primer libro, eso era impensable, impensable. Me dice, pero está teniendo una aceptación que no hacen más que pedir.
Y eso es parte de lo que ha hecho de que, bueno, de que escriba un libro. Tengo gente que se lo ha leído en 24 horas, en un No, día. no, es que todo el mundo me dice que es súper ameno. Entonces, yo estoy como loco por comprarlo y leerlo. Entonces, la historia es que yo cuento parte de mi vida, porque sí es verdad que tengo para escribir otros 3 libros más, 2 o 3 libros más, con cosas que he tenido que pasar durante 20 y tantos años, pues al final tienes muchas aventuras que contar y muchas cosas que decir, ¿no? Pero bueno, creo que era lo que en ese momento necesitaba contar, lo he contado. Y luego al final de cada capítulo, pues al final se divide en 4 capítulos: España, Israel, que para mí fue una segunda casa, sigue siendo mi casa. Eh, y luego la otra parte es Centroamérica, ahí meto a México y el Caribe, que ha sido países que he trabajado, como República Dominicana y Haití. Y mi última etapa de mi trabajo hasta que me regreso a España, que fue en octubre del 23, pues lo paso en Estados Unidos, haciendo otras labores y otras funciones, ¿no? Siempre metido en el tema de la seguridad. Y bueno, al final contento con el tema del libro y creo que mientras que le ayuda a mucha gente, la gente se lo pase bien y conozca un poco lo que es la sociedad, Claro. que no vivimos en un mundo de yuppies, que hay gente que se levanta con la intención de hacer el mal, que no Sí. se levanta con la intención No, no, que está claro. de hacer el bien. Muchísima gente que cada vez, como hay mucha leyenda en lo del famoso de las ovejas, el lobo, pero sí es verdad que te das cuenta que cada vez hay más rebaños Sí. que son indefensos, que no ven el peligro, que alrededor de esos rebaños hay cantidad de lobos que están esperando a que haya un descuido para llevarse la presa y que cada vez quedamos menos perros Así es. pastores, menos perros protectores. O sea, vamos quedando cada vez mucho menos. Yo creo que la sociedad nos está llevando también como a pacificarnos, ¿no? De alguna manera. La vida cambia. Yo regreso después de 20 años. A España he seguido viniendo, pero llegaba a vacaciones, ver a mi hijo, me lo llevaba. Muy poco tiempo. Al final mi vida estaba afuera. Yo no me daba cuenta de lo que había en Claro. España, pero yo se lo digo a todo el mundo. Le digo, yo veo una España ahora mismo, a día de hoy, que me la he podido encontrar tranquilamente en cualquier calle de Honduras o de República Dominicana, pegándose 2 cuadrillas a machetazos en mitad de la calle. Yo hace 20 años cuando me marché, yo eso no lo conocía. Por desgracia, No ha cambiado mucho. Conocía al vaquilla, a los tirones y al torete, Claro. pero no conocía lo que nos ha convertido ahora mismo la violencia. Hay barrios de España que están... Ya, pero ¿sabes lo que ocurre? Que la gente luego no lo ve. Claro. Es curioso, yo vengo de una ciudad, yo nací en Irún, yo soy vasco, y con mucho orgullo, aunque sé que a los vascos de 8 apellidos les joda que haya un tipo que dice que es vasco, que no tengo apellidos vascos, pero que nací en Irún, de padres extremeños, y orgulloso de ser extremeño. Pero soy vasco y muy español, por supuesto. Mira, facha, fascista, racista, Bueno, me dirán de todo. Me da igual, o sea, no es algo que me preocupe. Ando por la calle tranquilamente todos los días y te puedo asegurar que nadie se para enfrente de mí y me dice fascista. La gente que se para es para decirme gracias, exacto. nos gusta lo que dices, nos gusta lo que haces, cómo defiendes, por sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vivo tranquilo conmigo mismo. Creo que es algo fundamental en la vida de una persona, vivir consigo mismo bien. Saber que tu misión es levantarte y hacer el bien, no joder a nadie. Y Que no básicamente... se lo merezca. Joder, a ver, que no se lo merezca. eso siempre lo he dicho yo. Si hay alguien... Yo en el libro lo explico muchas Si te veces. la ganas, te la ganas. En el libro lo explico muchas, porque muchas veces he tenido que tener situaciones que no han sido agradables, pero te puedo decir que a la hora de ser malo puedo ser el peor de los malos. Ese es el tema. Más sabiendo que el malo... Sabiendo lo que ha hecho el malo. Se lo merece. Sabiendo lo que ha hecho el malo. Ahí lo cuento, por eso digo que es interesante lo que ocurre. Y vamos, creo que nuestra permanencia aquí es seguir avanzando, seguir dando luz, seguir hablando. La gente que oiga este podcast que sepa de lo que estamos hablando. El que le guste lo entenderá, lo apoyará, nos felicitará, y el que no le guste, pues ya sabes, nos pondrá a parir, y yo encantado de la vida. Yo le mando besos a todo el mundo, ¿no? Libertad. O Tiene sea, que haber libertad en que algo te guste y algo no te guste. Ahora, bueno, ya sabes que hace una semana el coronel Baños tuvo un altercado en Barcelona que Sí. le golpearon. Muy amigo mío, por supuesto.
tiene todo mi apoyo. Ahora viene la Feria del Libro, voy a estar 3 fines de semana en la Feria del Libro, firmando Ya verás como a ti no van a firmando libros. Bueno, yo se lo digo a todo el mundo, el que quiera venir a ser amable, a compartir. No, pero digo, a verte cómo le fueron a ver a A compartir. No, porque no pueden venir, pero va a haber un problema seguro. Claro. Ese es el único problema que va a haber. Seguramente los primeros van a terminar donde no tendrían que terminar y luego terminaremos todos en comisaría. Entonces, el que quiera venir sabe a lo que se expone. Yo lo que quiero es que venga la gente, que disfrute, que Claro, hablemos, que vengan, que vengan a por el libro. que nos saquemos una foto, que hablemos de lo que quieran, que hablemos cómo está España, que salgamos a disfrutar. Yo no me levanto por la mañana diciendo me voy a pelear todas las veces, pero sí le invito. Además, le dije el otro día, me encantaría estar en el mismo stand porque la editorial de la esfera de los libros tiene un stand bastante grande. Me dice, solemos invitar a escritores de otras editoriales y tal, y podéis hacer algo. Y digo, bueno, pues a mí me encantaría poderme firmar con el Coronel Baños, incluso con Roberto Vaquero, que Roberto Vaquero y yo estamos a las antípodas de las ideas. Pero no hay ningún problema. Él es de izquierda, yo tiro más hacia la derecha, pero bueno, pero somos amigos, entendemos que hay una prioridad sobre izquierda y derecha, que es el bienestar de España, que eso es lo que debería de primar ahora mismo en la política en este país, que no prima. Aquí lo único que prima es la destrucción total de España. Y los que podamos quedarnos y seguir peleando, seguiremos peleando y con la voz, mientras que nos dejen dar voz y hablar de nuestras cosas, pues aquí lo tienes, hablar de tus cosas. Encantado. ¿Hay algo en el que metiste en el libro y que te arrepientes de haber metido? No, creo que todo lo que escribí, además, no me costó, porque al final eran cosas que iban saliendo. Sí, es verdad que tuve que recordar nombres, fechas, porque es una locura. Eso es difícil, ¿eh? Acordarte de todo eso, pero sí sabía lo que había hecho, por dónde había pasado, dónde había estado. Y no me ha costado absolutamente nada y no me arrepiento, jamás me arrepentiré de nada de lo que he hecho. ¿Y algo que querrías haber metido que no lo metiste? Tengo muchas cosas. Muchas cosas. Habrá segundos libros. Muchas cosas importantes, porque la idea es que si este libro salía bien, pudiese tener capacidad para hacer un segundo y hasta un tercero, ¿no? Claro. Durante 20 y tantos años fuera de España, la verdad es que te da para escribir un montón de cosas y un montón de anécdotas, ¿no? O sea, que no es que digas, joder, es que este tipo se ha ido a vivir a Las Vegas o a Los Ángeles. Me he ido a meter en... Bueno, cuidado con Las Vegas, ¿eh? Yo he vivido mucho en Las Vegas y cuidado con Las Vegas. Que ciertas zonas de Las Vegas son como Nicaragua. Ya, pero bueno... Pero no es lo mismo que meterte en una colonia claro. en el Pedregal, en Tegucigalpa, por ejemplo. Entonces es totalmente diferente, aparte de que tú vives en un país que tiene una democracia, que hay una policía, que hay una justicia, que puedes tirar de ella, exacto. Y cuando te vas a vivir a un país donde te das cuenta que no puedes solicitar ayuda ni a la justicia, ni a la policía, ni nada, porque todo es corrupción lo que hay. Pues la verdad es que te das cuenta de que las papeletas te las tienes que arreglar tú solo, no puedes contar absolutamente con nadie. Y ahí es cuando empieza pues tu imaginación y cómo tienes que hacer las cosas, cómo puedes prevenir en el ámbito de la seguridad. Al final era lo que yo intentaba hacer, blindarme yo y todo lo de alrededor mío con mis propios recursos, sin necesidad de contar con recursos exteriores, que no los tendría. Y eso me ha dado una buena lección de vida de poder llegar a España y que haya gente que me llame y me dice... José Félix, es que no sé cómo parar, me han robado ya 3 veces en casa, me han entrado 3 veces. Cada vez que me han ido robando y aumentando la seguridad y me siguen robando, ¿no? Entonces, explicarles qué es lo que están haciendo mal, ¿no? Claro. Porque no tienen... Pero eso es un poco de lo que viene en el libro, es decir... Efectivamente, son esas pinceladas que doy para que la gente se dé cuenta de... Porque en el libro tú hablas mucho de situaciones en las cuales estás puesto en peligro. Y cómo has salido de ellas. ¿Tú crees que es preparación lo que hablas, entender la amenaza y prepararte contra ella, o también tiene parte de suerte? No, hay suerte en ella también. Y te voy a explicar el por qué hay suerte. Y luego la otra es una preparación, claro, que la tienes que llevar a cabo. Cuando la gente te dice... Al final yo al estar en tantos lugares yo me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Que el entrenamiento no solo el entrenamiento vale. Hay mucha gente que al lado mío se ha bloqueado a un enfrentamiento real, ¿no? Y te das cuenta que dices, coño, pero si este era un fenómeno y se ha quedado detrás y no ha sido capaz ni de sacar la pistola de la funda, como suele ocurrir. Y hay gente que por naturaleza lo hace, ¿no? Pero cuando tú tienes varios encuentros que son complicados, que encima te quieren matar, porque es que van a matarte,
te voy a decir el por qué viene la suerte y luego por qué viene la preparación. La suerte viene primero porque estás haciendo un trabajo basado en la preparación que tú has tenido, que es que cuando vas en el vehículo y estás parado, mantienes unos márgenes, controlas los espejos, te das cuenta de si viene moto o no moto. En los países donde yo vivía, ver una moto con 2 personas era ya síntoma de peligro. Por lo tanto, si había varios carriles y había coches en todos los carriles, intentabas cortar un solo carril y dejar un espacio libre por si querían hacerte algo a ti, que fueran por el espacio que tú querías, no por el que ellos querían. Entonces, cuando tú te haces eso, te das cuenta de que es una preparación, pero también es suerte el que lo estás detectando. Y cómo tienes que actuar cuando llega el momento, que por ejemplo en mi caso llegó, ¿no? Me iban a matar claramente y lo que hice fue detectarlos, echar el asiento para atrás, sacar la pistola y cuando los tipos dispararon a través de la ventana... Tú ya no estabas ahí, tú estabas atrás. Y el que iba detrás con la pistola se lo descabalgué. Entonces, te das cuenta de que hay un patrón que tú tienes que seguir para que eso funcione. Pero si tú no tienes una preparación y no sabes lo que vas a hacer, pues ni influye la suerte ni influye nada. Te pegan 2 taponazos en la cabeza, te quedas allí, porque encima en esos países es permitido que todos los cristales vayan totalmente polarizados. Incluso hay alguno que polariza hasta el delantero. Digo, coño, pero si es que no ves por la noche. Claro. Ya, pero así... Ya sirve, ven. Digo, no, pero es que no ves ni por la noche. Te vas a matar con el coche. Pero bueno, la gente prefiere hacer esas cosas y lo hace. Y eso es... Pero confían en la suerte. Efectivamente. Que la preparación. Bueno, pero al final hay gente que no tiene nada que temer. Entonces, cuando no tienes nada que temer, pues al final lo que te puede ocurrir es que te roben el vehículo, vete a saber lo que pueda haber, ¿no? Pero creo que, bueno, es preparación y suerte. Tienes ambas cosas. Hay una pincelada de maniáticos, de supersticiosos. ¿Tú eres supersticioso con ciertas cosas? Absolutamente nada. ¿A que no? No. Curioso. Nada. Que poca gente conozco que haya estado en situaciones así que sea supersticiosa. Yo tengo mi día a día. Está claro que cuando salía a la calle tenía que ir armado siempre. Tenía muy claro. Cuando la gente me decía, ¿y qué armas llevas y tal? Digo, mi arma personal era un revólver 38, martillo escondido, 2 pulgadas, de 5 tiros, muy pequeñito, un Smith & Wesson, que hay uno de titanio. Sí, pequeñito. Ese era mi arma, porque era el que yo llevaba más cómodo. La gente, mira que me he comprado, le digo, mira, vas a durar una semana con ella en el cinturón. Porque llevar un arma es incómoda. Es muy incómodo. La gente dirá lo que le dé la gana, ni dentro ni fuera, llevar un arma es incómoda. Entonces, para mí, llevar un arma tiene que ser cómoda. Para un primer momento. Y a la gente le explicaba, le digo, tú con esa pistola en la cintura, tú tienes un problema conmigo. Y yo le decía, yo metía la mano en el bolsillo con la pistola. Le digo, yo de aquí te pego 5 taponazos. Sí, sí. Porque no me interrumpe nada. No hay un martillo que se pueda enganchar en la ropa y yo te disparo. O sea, no me digas que una Glock 26, porque una Glock 26 a lo mejor el primer cartucho sale, pero luego ya el retroceso, el carro se va a quedar trabado en el pantalón. Un revólver 5 pulgadas... martillo escondido, esa era mi arma personal. Eso sí, luego te montas en el coche y te podías encontrar absolutamente de todo dentro del vehículo, pero que yo andaba por la calle, que yo me lo llevaba... O sea, que tu ritual era tu revólver, básicamente... Siempre, pero era porque era algo que no me molestaba. Si me hubiera molestado, claro. no lo a mí no me molesta. No lo hubiera llevado. A mí no me molesta. Entonces, por eso a la gente se lo decía, le digo, primera semana, perfecto, la segunda semana lo dejas en el coche, la tercera semana ya dices, joder, si me abren el coche, me roban la pistola, la dejo en casa y al final tienes una pistola en casa que no te vale para nada. Sí, me he comprado un pistolón cromado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero la belleza también tiene su cosa. ¿Pero para qué te vale? No te vale para nada. Busca lo que sea funcionalidad para tu propia defensa. Claro. Otra cosa es salir a trabajar. Yo salí a trabajar y me acuerdo que llevaba 2 MP5K. Claro. Llevaba una sahariana y llevaba 2 MP5K colgados a cada lado. No es más, en mis perfiles hay fotos en las que me acuerdo una anécdota que viene a verme José Antonio Guardiola, era el director de En Portada en Televisión Española, reportero de guerra que había estado en un montón de lugares, vino a hacer un reportaje a Honduras, me hizo parte del reportaje, se llamaba... ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora el nombre del programa, pero me estaban esperando, en aquel momento yo tenía un restaurante en Tegucigalpa, y me estaban esperando, pues eso, cámara, sonido, tal. El reino del plomo, se llama el reportaje de Televisión Española. Y me estaban esperando en una de las mesas, claro, yo llego y llegaba ya sofocado y lo primero que hago es quitarme las
las dos MP5K. Al que no entienda qué hablo, estoy hablando de un subfusil que es así pequeñito, muy pequeñito, y lo dejo encima de la mesa. Entonces, y en ese momento sacan una foto, me sacan una foto a mí, le sacan a ellos, y ves cómo están dos así. Y luego empezamos a hablar, me dice, hombre, nos has dejado un poco, le digo, hostia, perdona, que es lo que suelo hacer a diario, y no me he dado cuenta de que estabais aquí y tal, y se quedaron como un poco sorprendidos. Por eso te digo que... Pero es lo que iban a filmar, ¿no? Iban a filmar eso. Íbamos a hablar de lo que se iba a filmar, de dónde íbamos a estar y qué es lo que íbamos a hacer. La protección es relativa a la amenaza. Tú ahí acuerdo, necesitas dos MP5K. Me acuerdo que les alquilé un vehículo blindado y un conductor escolta, que se lo llevaron para hacer todos los reportajes en el resto de lugares. O sea que al final, pues bueno, las armas que debas de llevar en su debido momento y en su debido contexto, ¿no? Y eso, el mantener el perfil bajo durante muchos años de tu vida y de repente llegar al perfil, porque yo lo he vivido también de una forma un poco extraña, de repente agarrar y salir en televisión y mira, ¿sabes lo que qué bueno y malo tiene? ¿Sabes lo que me ocurrió a mí? Yo me marché de aquí en el 2009, pero ya llevaba años fuera. Yo llevaba trabajando para International Security Academy, la empresa israelí con la que me formé. Y el general Mirza, pues inmediatamente, yo soy de los pocos no judíos que tienen el curso de instructor en zonas de alto riesgo, que es el más largo, son 3 meses. 3 meses y medio, más luego varios años que tienes que ir siguiendo el aprendizaje allí. Entonces yo solía trabajar con ellos, estuve en un montón de lados. Kenia era parte del trabajo por mediación de uno de los diplomados que teníamos. Con la piratería en Mombasa, ¿no? Con la piratería. Entonces, yo, estando allí, me llama, me dice, Joselito, ha salido un trabajo, nos vamos a Honduras. Hay que entrenar a la Guardia de Honor Presidencial de que va a ser el próximo presidente, don Porfirio Lobo Sosa. Claro, yo empiezo a mirar, por eso digo, hay que recordar a la gente que antes de visitar un país tienes que ver... Claro. ¿A dónde vas? Entonces yo ya veo que ha habido un famoso golpe de Estado, que yo no lo denominaría como golpe de Estado, al anterior presidente, Manuel Zelaya, en los propios militares, a los que el propio presidente les había dado de todo. Les había dado mejores sueldos, armamento y tal. Son los propios militares los que sacan a Manuel Zelaya porque quiere elegirse como un nuevo emperador, como Hugo Chávez. Quiere que la Constitución hondureña aparezca... unas nuevas normas de que un presidente hondureño se puede reelegir por una segunda vez, por una tercera vez, y eso estaba prohibido dentro de la Constitución. Entonces quiere hacer una constituyente y eso es lo que no le permiten los militares, ¿no? Los militares lo sacan del país una noche, entran en su casa y lo mandan a Costa Rica. Pero bueno, al ver cómo está el conflicto en el país, la extrema izquierda empieza a funcionar. Cuando yo llego, al final es un país de que los partidos hegemónicos durante décadas han sido partidos de derecha, el Partido Nacional y el Partido Liberal, no había un partido de izquierdas claro. Nosotros llegamos y hay una revuelta porque Mel Zelaya consigue saltarse lo que puede ser el servicio de inteligencia hondureño, que no detecta que entra del país y se mete en la embajada de Brasil como protegido. Eso lo que hace es que empiecen unas revueltas brutales en el país en defensa de Mel Zelaya, toda esa parte que ya sí se va enfocando a una izquierda trabajadora, obrera, campesinos, que lo empiezan a apoyar, ¿no? Entonces hay una situación complicada, hay una serie de amenazas hacia esos políticos del Partido Nacional. Don Porfirio Lobo Sosa es uno de los candidatos a la presidencia de Honduras. Luego está don Ricardo Álvarez, que es el alcalde de Tegucigalpa. También es una de las personas más influyentes en el Partido Nacional, pero empiezan a tener problemas de atentados. Entonces deciden contratar una empresa israelí, que es la de International Security Academy, que dice mandar unos instructores para que entrenen a nuestros escoltas a que hagan un buen trabajo. Escoltas. Yo me voy para Honduras y la verdad es que Honduras es un país hermoso, o sea... La verdad es que puedes ver países, pero es una auténtica locura. Bueno, lo podemos ver en el programa de Supervivientes. Las famosas Cayos Cochinos son unas islas que están al lado de las islas de la Bahía, en Roatán. Y ya me meto en un tinglao, ya van varios instructores que hablan español. Porque claro, a estar en Honduras, el jefe nos dice, pues ir allí, 15 días de entrenamiento. Y ya estando allí, cuando terminamos el entrenamiento, los instructores que habían llegado se tienen que marchar por diferentes motivos de trabajo. Me dice, tú quédate aquí 15 días más. Yo no me quedo aquí. A mí me parecía... Tegucigalpa es
la ciudad más fea del mundo. Y cualquiera que oiga esto y es hondureño te dirá, pues es la ciudad más fea del mundo. Tegucigalpa es horroroso. Que yo no me quedo aquí, que sí, que no, que sí, que sí. Quédate un medio mes. Medio mes, un mes, quédate hasta las elecciones, que eran en diciembre, llegan las elecciones, gana el Partido Nacional y ya es cuando deciden, quédate con nosotros, monta una empresa de seguridad y ya te quedas aquí a trabajar. Y así es, así es como empiezo un poco a... Pero si no puedes mantener un perfil bajo. No, sí, porque sabe quién eres. ya, pero nadie sabía en España lo que yo me dedicaba. En España sí, pero en España no pero en España no lo sabían. Yo seguía con mi trabajo, sí, efectivamente, estaba en español. Claro. Tú te metes en Google y pones José Félix Ramajo, jefe de seguridad del presidente hondureño, don Porfirio Lobo Sosa, y a mí la prensa venezolana, la prensa cubana, claro. Bueno, me pone, hay un tal Pierce Godoy, me parece que es, que me pone, vamos... contrainsurgencia del Mossad, experto en desestabilizar países, bueno, me ponen a caldo. Y tú estabas allí con tu empresa. Se enteran porque era el español. Claro. El español que venía estaba de las manos de los israelitas, por diseño eres del Mossad. Pero sí es verdad que, que aquí en España ya empezaron a llegarme informaciones, en los foros y tal. Yo, al final, he sido un tipo muy conocido en el ámbito de los escoltas, porque fui de los primeros en empezar a trabajar como escolta en el País Vasco después del asesinato de Gregorio Ordóñez. He sido un tipo muy famoso porque al final fui el jefe de escoltas en Prosetecnisa, donde manejé 160 escoltas en Guipúzcoa, y era muy famoso en el ámbito de las escoltas, ¿no? Esto es todo mentira, porque claro, yo llevaba unos años desaparecido de España. Esto todo es mentira, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y Televisión Española llevaba ya tiempo detrás mío para hacer el reportaje de El Reino del Plomo, que fue el primero que hago. Y estando allí, y al final digo, tengo dos opciones. O sigo con el perfil que estoy aquí, o me doy a conocer. Claro. Demuestro qué es lo que he hecho, porque luego, si no tienes algo que digas, esto no se puede, tú no puedes engañar a un medio de comunicación. Tú no puedes decirle a un equipo de Televisión Española, vete allí y ser cocinero. O sea, o te metes en el meollo, presentas al jefe, al general de la policía, te vas con ellos a todos los lados, presentas al presidente, O sea, si no te metes en el meollo como ellos, campo de entrenamiento, pues no puedes engañar. Es lo que es. O estás o no estás. Digo, pues mira, a lo mejor tendré que regresar a España algún día y tendré que demostrar que lo que he hecho es real. Entonces, qué mejor que demostrarlo que sea la prensa el que me haga. Entonces me hicieron reportajes la N6 francesa, la RAI italiana, Univisión en Estados Unidos, la CBS. Aquí en España fue Televisión Española, Movistar y Antena 3 con Jalil de la Serna. Me hicieron un montón de reportajes en los cuales yo sí puedo demostrar qué es lo que hice durante estos años. O sea, que ¿no? el perfil bajo te lo quitó automáticamente, desapareció con la prensa. Desapareció, y eso sí es verdad que me daba un poco de inquietud, ¿no? Porque decía, conocen mi trabajo los buenos y los malos. Sí es verdad que el conocerme en España, que había un tipo en Honduras que estaba haciendo este trabajo... era minoritario. No, me repercutió en tener buenos contratos. Por ejemplo, yo tuve contratos del propio Florentino, que tenía una empresa llamada Cobra, que se dedicaba al tema de parques eólicos y solares, que Honduras empezó a expandir para empezar con esa energía. Y tenía muchos contratos porque al final necesitaban vehículos blindados, necesitaban escoltas. Sí, pero eso afecta a tu vida personal. Ya, pero al final tuve que decidirlo, lo económico y lo real. Claro. Entonces, al darme a conocer, venía lo económico y lo real. Lo que iba a poder demostrar a mi regreso, que no se iba a poder falsificar, con un currículum, y luego mi seguridad. Entonces, sí es verdad que al final mi seguridad era un riesgo, el cual yo asumí con 3 intentos de asesinato y con uno que no lo considero que iba a ser un asesinato, pero que sí venían a robarme el carro que llevaba, que era una Chevrolet Silverado muy bonita además. Y eso fue lo que puedo decir que en ese momento, y por eso es por lo que me doy a conocer. Me doy a conocer en ese ámbito, y ese ámbito es el que me lleva a otros lugares, ¿no? Al final son más trabajos, son más servicios, y ya empiezo a expandirme ya no solo por Honduras, sino en El Salvador, en otros lugares donde al final pues yo llevaba la seguridad del fiscal general en Honduras, y él mismo me recomendaba al fiscal general del Salvador. Entonces
Al final son cosas que... No, pero unas cosas traen las otras. Las tiene, la vida es así. efectivamente, al final es arriesgarse. Yo tenía claro que me marchaba de España para arriesgarme y en España no había... Y me salió... Si eso hay un paralelismo... Me salió bien porque estoy aquí, pero me podía haber salido mal como tantas veces, ¿no? Claro. Al final, y encima estando solo, que yo no iba con gente. Al final yo soy un tipo que me quedé solo, que hice mi propia empresa sola y que manejé absolutamente todo, desde todos los papeles. Con lo cual no hace falta ni preguntar que estás totalmente a favor de que la sociedad se dé cuenta de que en qué mundo vivimos y se rearme. Y la sociedad europea, por fin, parece ser que, aunque yo creo que es un poco hablar. Yo estoy a favor y la gente se equivoca. Ya, pero todo el mundo... No. Pero escúchame una cosa. Sí, que digo, los malos están armados. Ahora en España yo creo que hay más armas ilegales que armas legales. Armas legales. Pues ¿no será mejor tener un control y que la gente en su casa pueda vivir tranquilamente? En Honduras la Constitución al hondureño le permite comprarse armas para su protección, para la protección de sus bienes. Tú entras en casa de un hondureño a robar, el tipo de dentro te pega 4 tiros, te deja allí doblado. Y ya está. Juez, tal cual, arma legal, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque claro, al final los asaltantes de casas en esos países no solamente entran a robar, entran a robar, entran a violar, entran a asesinar, entran a torturar, entran a hacer 5.000 demencias. Porque yo he visto hacer verdaderamente barbaridades, sobre todo a los mareros. Los mareros no eran de asaltar casas, pero sí hay grupos delincuenciales en todos los lugares donde existe la criminalidad. Y esos eran los peligrosos. Claro. Pero yo he visto hacer a los mareros cosas que a cualquier persona la haría vomitar. Yo he visto cómo funcionan los torniquetes realmente, porque es lo que les hacían, colocar los torniquetes para ir cortándolos, para que no se desangraran y no se murieran, claro. para que la gente para poderlos torturar más tiempo. Para que la gente siguiera sufriendo, pero nada de te corto un dedito, un machetazo te corto en mitad del empeine, otro machetazo te corto la tibia. Claro. Entonces, claro, cuando tú te encuentras semejantes barbaridades que han hecho estos sinvergüenzas, estos criminales, pues te das cuenta. Una sociedad tiene que protegerse. Cuando aquí la gente en España me decía, bueno, ¿qué opinas de los Latin Kings, los no sé qué, los trinitarios? Le digo, a ver, estos son bebés, estos son aprendices de los realmente malos. Si los malos que son la MS-13 y la 18 llegaran en algún momento a establecerse aquí en España, todos estos grupos, estos crepúsculos que hay alrededor desaparecerían. Desaparecen. O se unen o acaban en la cuneta, porque para ellos sí que no hay término medio. Entonces, todavía no se sabe lo que es realmente el poderío de estas bandas. Las situaciones de emergencia son las que enseñan a la sociedad cómo somos de verdad. Y ha habido el apagón más grande que ha tenido España en la historia, ha sido hace unos días. Ahora en el día 20, ¿a qué día estamos? El día 20, el lunes. El lunes de abril. Y tú ¿cómo crees que se debe proteger una sociedad y los individuos en una sociedad que todavía no ha llegado a esos niveles de agresión, en una situación tan crítica como Pues mira, como la sociedad tiene que ser consciente en los tiempos que vivimos. Hasta que la sociedad no se dé cuenta que no estamos viviendo en un bienestar general, sino que la gente sí percibe que hay inseguridad. Yo muchas veces yo soy irunés. Irún tiene 48.000 habitantes. Hace pocos días, en menos de 10 días, 2 asesinatos. 2 asesinatos. En 40.000 habitantes. 2 asesinatos. Entonces, pero luego aparte de eso, cuando una persona es de un lugar, tiene amigos, porque ha ido al cole, porque lleva toda su vida de la adolescencia, y todas esas personas que ahora tienen 40, 50 y tantos años, pues todos tienen hijos. Y te das cuenta y les preguntas, bueno, en cuanto tu hija sale, tenemos que ir a buscarla. Claro. Las 4, las 5, las 6 de la mañana. Son incapaces de regresar a casa por miedo a agresiones, a palizas, a robos. Eso se palpa. Sí, pero mentalmente, ¿cómo se prepara la sociedad, desde tu punto de vista, a una situación así? Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo el lunes que la gente no tenía una radio de pilas. Y claro, la gente confía en el móvil y en la televisión, porque es lo primero que se cae. Porque le da igual, porque no vivimos en el colapso. Ya, pero es que... Pero si tú empiezas mentalmente, ¿cómo crees tú que se debe preparar la sociedad para eso? La sociedad solo se le prepara cuando ha encontrado un colapso que dices, mi cerebro tiene que resetearse.
tengo que tener los conocimientos mínimos para que todo lo que vaya a hacer en caso de supuestos, que no te estoy hablando de que vayan a lanzar un misil, No. te estoy hablando de a lo mejor un terremoto o una catástrofe natural de que sepan cómo tienen que reaccionar. No hay móvil. Pues ya, pero hasta que la gente no le ocurre, eso lo vemos en la Dana, porque mucha gente, a base de lo que le ocurrió en la Dana, muchos seguro que hayan puesto medios para que no vuelva a ocurrir. Perdona, en mi casa por las lluvias de marzo, se me ha inundado la casa. Entonces yo ya me he dado cuenta de cuál es el problema que tengo en mi casa y estoy poniendo la solución a largo plazo, porque esto va a seguir ocurriendo. Pues eso no había ocurrido nunca, pero va a volver a ocurrir. Yo no puedo permitir que el año que viene se me vuelva a inundar la casa. Eso solo ocurre cuando tú lo has visto y está repercutiendo en ti. Pero si a ti te viene un tipo y te dice, oye, tú no has tenido nunca ningún caso de que se te haya inundado la casa, oye, que tienes que hacer esto, vete para casa. Pues, ¿qué es lo que pasó? Es que eso es lo que le ocurre a la sociedad. ¿Y tú crees que la sociedad lo está aprendiendo? No está aprendiendo. Claro. Por eso es por lo que te digo que la sociedad necesita que haya gente alrededor que cuando esto ocurra les ayude a que se solucionen los problemas y que ellos mismos se den cuenta de que todo lo que estaban haciendo antes ya no pueden hacerlo de la misma manera. Lo que sí te puedo decir es que la sociedad ha cambiado, la sociedad no ha cambiado a mejor, la sociedad ha cambiado a más violencia, la sociedad cada día está peor. Aquí en España cada día hay más, ¿cómo te diría yo? Hay más empoderamiento de los malos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. No de los que en algún momento deberían ejercer, porque al final las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los únicos que tienen la homologación, como diría yo, de ejercer una violencia. La potestad de la violencia es del gobierno y de las fuerzas. Sobre alguien que está haciendo algo indebido y no quiere acometer, por ejemplo, una detención, ¿no? Eso ya ha desaparecido. O sea, ya no hay ese principio de autoridad. La gente ya, por ver un uniforme, no le imprime... Sí, lo del tricornio y el capote ya no le imprime ese. Yo muchas veces lo cuento, yo de pequeño, tendría 7, 8 años, en Irún, una manifestación típico de aquellos de Ribatasuna, de la calle de Borroca. Mi madre, me acuerdo que me empezaron a pegar pelotazos, iba corriendo, asustada, se iba metiendo de portal en portal, y me acuerdo, no se me olvidará en la vida, un puente que hay justo antes del Paseo Colón, que estaban pegando sardillazos a la Policía Nacional. Y aparecieron 2 patrullas de la Guardia Civil con el tricornio, el mosquetón. Te lo juro que no se me olvidan en la vida, porque son cosas que se te marcan. Con la capa aún. Y cómo corría la gente. Digo, coño, ya, pero había autoridad. Pero los policías que en aquel momento eran marrones, vestían de marrón, sí. A eso les daban igual, a eso les tiraban con las ardillas. Pero en cuanto apareció la Guardia Civil, ni escudo ni nada. Allí se plantaron con el tricornio, la capa y el mosquetón, salían de allí, cómo corrían. Y es una imagen que no se me olvidará en la vida. Entonces te das cuenta cuando hay un respeto a un agente de la autoridad. Todos podemos cometer errores. Pero si no mantenemos esos márgenes de respeto hacia la autoridad, al final nos convertiremos en una sociedad totalmente incivilizada. Y es lo que está ocurriendo. Ayer mismo, hace 2 días, en Lérida ha habido un problema brutal. Acaban de machacar a 6 Mossos de Escuadra, 4 de ellos le han roto la cabeza en una pelea entre 2 bandas que se pegan entre ellos, aparece la policía y las 2 bandas se juntan para pegar a los Mossos. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto lo que ocurrió en Sal? Que la policía no pueda hacer nada para evitar mayores problemas y dejar que los delincuentes hagan lo que les dé la gana. Usen las calles, las quemen, temen el control. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, en el apagón del otro día no hubo grandes altercados producidos por los ciudadanos. O los han tapado, que tampoco lo sé. No, dicen que hubo una disminución. También es verdad que hubo un gran despliegue policial, porque entre Guardia Civil y Policía Nacional había más de 30.000 agentes desplegados. Estamos hablando de más de un 25% de lo que son los 2 cuerpos policiales. Sí. Estamos hablando de policías, más luego policías locales. Yo en un momento dado, en lugares críticos, hubiera sacado al ejército, pero ya sabes que el ejército está prohibido ni mencionarlo en temas de seguridad en este país. Pero bueno, yo creo que muchas veces serían hasta necesarios. Los vemos en Francia, los vemos en Italia, los vemos en un montón de países donde al final el ejército hace una función de todos los sitios con el fusil de asalto. Disuasoria totalmente para un delincuente. Si aquello en Valencia, en la Dana, hubieran llegado el mismo día que ocurrió todo lo que ocurrió, pues seguramente muchos comercios pues seguirían estando sin vandalizar y no los habrían vandalizado, ¿no?
Simplemente el ver un tipo uniformado con un fusil no te vas a poner a romper un vidrio y llevarte toda la Ray-Ban que hay en el escaparate, ¿no? Sí, pero si no, ¿tú crees que la gente reaccionó bien el lunes con el apagón? ¿Tú crees que hubo... hablo del público en general. Sí, bueno, al final, pues yo te digo qué es lo que hice yo. Al final, oyes, ves y empiezan a hablarte, lo primero que dices, coño, la radio, efectivamente, la radio, Claro, la famosa radio a pilas. La radio a pilas Y al final la radio es un medio de comunicación que puede incluso salir al aire por sus propios generadores que tengan donde tengan que estar y pueden salir al aire y pueden explicar a la población, ¿no? Pero había al principio mucha confusión y luego ya se empezó a esclarecer. Al final, cuando te das cuenta que es un problema eléctrico, pues la gente que lo que empezó a hacer, pues hacer su vida. Hubo descontrol, como hay en todas las situaciones, con la pandemia con el papel higiénico, pues ahora pues con el agua. Que aparte no tiene ningún sentido. Los supermercados, pues... Porque si agua había, prácticamente en todos los sitios. Los supermercados se vaciaron. Pero ¿de dónde salen con lo del papel higiénico, lo del agua? ¿Por qué la gente, en vez de pararse a analizar desde tu perspectiva, por qué van a por el agua? Porque se lo dicen, porque hay un contacto como las hormigas, de una a otra, agua. La gente se abrías el grifo y salía el agua. ¿Por qué la gente quiere agua? La gente se mueve por impulsos. Entonces, yo tengo agua en mi casa para 6 meses, por diseño. Es que al final... Pero abría el grifo y salía agua. No he usado ni una de las garrafas que tenía guardadas. Por eso te digo que al final la gente se mueve por impulsos. Ve lo que hace uno y lo quieren hacer los demás. Es porque no existe... Claro, porque no hay esa conciencia de peligro. O sea, no tienes ese ritual que puedes tener a lo mejor en otros países donde te das cuenta que un hecho violento puede acarrear mayores problemas de los que te puedas imaginar, ¿no? Claro. No es lo mismo tener un hecho violento en un país violento como puede ser Honduras que tenerlo aquí en España. Claro, gracias a Dios. Al final tienes una cobertura, tienes una justicia que funciona y tienes una policía en la cual no te va a respaldar. Tú te vas a cualquier otro país de los que yo te he dicho y al final todo lo arreglas con parné, ¿no? Dando dinerito para que todo se solucione. Sí. Entonces, ese es el único hándicap que puedes. ¿Y tú crees que si el apagón del otro día se hubiera alargado durante toda la noche? Hubiera traído problemas. ¿Ah, que sí? Sí. Yo creo que sí. Hubiera traído problemas entre la población. La población empezó a respirar cuando se fueron encendiendo las luces. Que la mayoría de España tuvo luz a media tarde. A media tarde, medianoche. Sí. Sí. O sea, desde tu perspectiva, ¿tú crees que si se hubiera alargado durante toda la noche? Yo creo que hubiera habido problemas y nerviosismo. Y ya no te quiero contar si al día siguiente se amanece, porque mucha gente seguro que se acostaría y se levantaría con luz. Claro. Pero imagínate levantarte y estás sin luz. Entonces dirías, joder, que estamos ya en Cuba, en Venezuela, donde desaparece la luz una semana y aquí no ha pasado nada. Claro. Porque vamos camino, ¿eh? O sea, lo que no puede ser es lo que ocurrió el lunes. O sea, todavía no hay ninguna explicación clara, nadie está diciendo qué es lo que ocurrió, pero a mí me parece que es algo muy grave que un país, que seamos el único país de la Unión Europea que ha tenido problemas semejantes al Sí, como Venezuela. Problema semejante, no hay nadie, más que los países estos de domingueros que hay por ahí y de charlatanes. Entonces, pues, no sé, habría que pensárselo, pero bueno, ya veremos cómo reaccionan y qué es lo que hacen, ¿no? Pero es curioso, sí, porque es que además la situación geoestratégica, con la cantidad de conflictos que hay, porque mira lo de Ucrania, por ejemplo, cómo está el tema. ¿Tú cómo ves el tema? ¿Cómo ves una solución? Lo tiene complicado. Sí, complicado. Lo tiene complicado primero porque Trump yo creo que va a decidir una acción salomónica que tampoco sea muy sangrante para Ucrania. Pero vamos, yo le diría a Zelensky que se olvide de todo el territorio ocupado que tiene ahora mismo Rusia. Vamos, se lo diría de antemano. Y la propuesta será, o sigues luchando con lo que te dé Europa, que es nada, porque no tiene. Europa, somos una sociedad que durante varias décadas nos hemos ido convirtiendo en una sociedad woke, o de los mundos de Yuppie, donde aquí no pasa nada, todo está bien. Hay una invasión sumergida e ilegal que nos está invadiendo, que tampoco la gente parece que dice nada, hasta que ¡pum!, te empieza a tocar a la puerta de casa y dices, cuidado, aquí hay algo que antes no existía y ahora lo estamos comprobando en nuestra piel. Pero bueno, lo de Ucrania al final, y Trump tiene el botón de pararlo. Lo que sí creo es que Trump tampoco va a ser tan sádico, ¿no?, de decirle a Zelensky esto es así, y a lo mejor intenta que de alguna manera pues Zelensky se vea recompensado.
yo creo que nunca se verá recompensado después de todo de lo que ha sufrido Ucrania, ya lo ha partido. de lo que sigue sufriendo, y era lógico que un país como Ucrania no se puede enfrentar, aunque sea una potencia del nivel de Rusia, que no es una primera potencia, pero sí es una potencia nuclear y tiene armamento y tiene hombres y tiene la capacidad de mandar 300.000 tipos a que se mueran porque a él le da la gana, porque Putin es un psicópata, ¿no? Entonces, pero coño, que hayan muerto cantidad de ucranianos y que ahora no se vean recompensados por una guerra que a lo mejor sí se podía haber parado antes, eso es algo muy difícil la gente, porque no, pero claro, pero a ti te invaden tu país, ¿qué haces? Le dices al tipo, vente hasta mi casa, comes, pues tendrás que defenderlo de alguna manera, pero cuando lo estás defendiendo y estás viendo que las fuerzas están niveladas, intenta que haya una solución de paz en ese momento, no la alargues, si ves que cada vez que lo alargas te estás perdiendo terreno. Y sin el apoyo de los Estados Unidos, Ucrania está jodida, Europa está jodida y el mundo está jodido sin Estados Unidos. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que decide el señor Trump y cómo termina todo este juego. La verdad es que yo creo que Estados Unidos está en posesión de exigir lo que está exigiendo, ¿no? Estamos hartos de ser los Paganinis del mundo, ayudarnos a pagar estas fantas que estamos siempre el dinero que venía de la OTAN. Claro, ya. No, esto lo hacemos con dinero de la OTAN. ¿Y quién paga la OTAN? Pues eso. Si pago, exijo. Normal. Efectivamente. En fin. Y eso ahora, con tu nuevo libro y con familia y con proyectos ahora en España, ¿qué proyectos tienes? ¿Te vas a quedar en España? ¿Vas a seguir con tu segundo libro? No, vamos a seguir haciendo cosas. Al final yo sigo ayudando a un montón de gente que tiene problemas. Sobre todo en España lo que más se está extendiendo son los robos a casas. Al final yo tengo muchos clientes que me vienen y me dicen, José Félix, es que me han robado 3 veces en 6 meses. Claro. Y he ido mejorando mi seguridad. De la primer robo hablé con la empresa, más cámaras, más... Sí, pero... La siguiente... ponga un tipo aquí armado 24 horas y siguen entrando. ¿Qué solución le doy? Es que claro, cuando tienes un perfil alto es complicado. Sí, pero se puede hacer. Ya sabes, el dicho que el 100% de la seguridad no existe, pero por lo menos ponlo difícil. Claro. Yo me he encontrado, yo tengo un cliente en Puerta de Hierro que me decía, José Félix, no han entrado, pero han hecho como 5 amagos de entrada. 5 amagos de entrada es que para saber cómo se reacciona dentro de la casa, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por diferentes puntos. Lo que no sé es por qué saben que no estamos en casa cuando lo hacen. Bueno, pues déjame mirarlo. ¿Sabes cuál era el problema? Que tenían una cámara colocada en la calle en una farola. Una microcámara. Esa microcámara lo que te daba era la información de cuándo salía y cuándo entraban en ese domicilio. Claro. Y encima les avisa, porque la microcámara es un chivato perfecto. No, sabían lo que estaba haciendo, tenían la cronología, encima en uno de los vehículos se habían colocado un dispositivo, un localizador, desde casa el tipo seguramente sabía en todo momento dónde estaban los vehículos que le interesaban, porque dentro de casa no le vas a colocar un dispositivo, pero si la señora se va al gimnasio todos los días a las 10 de la mañana a hacer spinning, pues voy hasta el gimnasio, le coloco un botoncito ahí abajo y lo tengo controlado a la señora 10 días, claro, sin ningún problema. Entonces, eso es lo que hice ya mi última parte en Estados Unidos, me dediqué sobre todo a las contravigilancias y protección de personas. Tema de espionaje, porque yo le digo, la única manera de parar a un tipo que quiere entrar en tu casa, que sabe que lo que hay dentro de tu casa le interesa, es pillarlo antes de que entre en tu casa. Pillarlo antes de que entre en tu casa se puede averiguar, porque necesita, en este caso que conta el último, necesita ir a colocar una cámara, una farola, necesita ir al gimnasio a colocar un dispositivo debajo de tu coche, y si tú tienes controlado el entorno, las rutas y las rutinas que hace esa casa, pues puedes llegar a la conclusión de que hay alguien que te está siguiendo, porque necesitan tener información de lo que hay ocurrido. Está claro si ves un GPS en el coche de tu mujer, alguien te está siguiendo. Pero eso no, pero el problema es que eso no se hace. Claro. La gente se piensa que les entran, pues ponme cuatro cámaras más, ponme no sé qué detectores, ponme en el jardín detector de movimientos de vibración en el parqué, yo qué sé, te pueden hacer 50.000 cosas, pero al final te das cuenta que te siguen dando hostias porque al final son capaces de desactivar todo lo que tú montas, pero es porque tú no te has dado cuenta cuál es el problema que tienes realmente.
Además, mira, mañana voy a un programa de televisión, a Telecinco, a hablar de esto, de lo que ocurrió con las Kardashian hace ya 2 años. Sí. Que a ella le robaron 10 millones en joyas en su casa. O sea Ya, pero es que la gente con las redes sociales también es muy inconsciente. Total. Porque si tú pones estoy en Burgos, sabes que no estás en Madrid. O sea, es que la gente lo pone en tiempo real. Estoy comiendo en Cincinnati. Pues tu casa de Madrid está vacía. Pues sí. Entonces, pues la gente es muy inconsciente. Todo eso lleva previo una investigación, lleva un seguimiento, lleva una rutina de control al final. ¿Y esos son tus proyectos Al final en son España? datos. Sí, Dedicarte a eso. hacer cosas muy concretas de todo ello, que además me gusta porque son retos, ¿no? Que no te vuelva a ocurrir. Claro. Entonces cuenta conmigo y yo te voy a dar todo lo que pueda, te voy a explicar cómo funciona el tema y a partir de ahí, pues... Desde tu experiencia en zonas de pues, riesgo, tú conoces a los malos más malos, con lo cual... Al final no es experiencia en zona de riesgo, es que te das cuenta de que has vivido en lugares donde no has podido contar, porque a ti te extorsiona hoy alguien, tú te vas mañana a comisaría y yo estoy seguro que en menos de una semana el que te extorsiona está trincado. Que sí. Porque tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que son la hostia, que son grandes investigadores, que hay grandes... como la UCO o cualquiera de estos, Sí. que no se te escapa una. Entonces tienes esa potestad de decir, coño, me están extorsionando, me están tal, y a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero cuando vives en un país donde no puedes ir a ningún sitio, Claro. donde las cosquillas te las tienes que sacar tú mismo, que no puedes contar con nadie, ahí es cuando empieza tu imaginación a aflorar. Y a decir, joder, pues... yo me acuerdo la primera vez que cuando llegué a Honduras, la casa que pillé, era muy grande, no tenía los medios ni tardaban tiempo en colocarme cámaras, tal, no sé qué. Pues yo sabía que tenía un problema, que era cuando los malos se dedicaban a que cuando las puertas de garaje se abrían, se metían dentro y te secuestraban dentro. Entonces yo tenía que tener algo que no era ni televisión ni cámaras, pero que me serviría para ver lo que hay fuera. ¿Y qué es lo que se me ocurrió? Colocar unos espejos a ambos lados del muro y cada vez que iba a salir miraba de izquierda a derecha, limpio. ¡Pum! Me marchaba. Claro, es que es así. Tienes que sacar a relucir lo que es el problema que te puedes encontrar, qué es lo que se puede generar y cómo lo puedes resolver. Pero son costumbres de seguridad que la gente no tiene en España. Tiene que ganarlos, tiene que ir adquiriéndolos. Recursos. Al final, tu vida son recursos cuando vives en zonas hostiles. La gente aprieta el botón del garaje, entra en zonas hostiles. y son 3 minutos que está el garaje abierto. Muchas veces les entran así. Claro. O esperan fuera que abran. Oye, que a las 9 de la mañana se va todos los días con los niños al colegio. Pues están fuera a 4, se cuelgan la puerta, pum, para adentro con el coche y con todo. Claro. Y se acabó. Claro. Y pues te digo una cosa, muy interesante. Hay mucho potencial, desde luego, en España con eso. Porque estamos empezando a entenderlo. Sí. Y entonces ahora mismo es un buen momento para tener esas capacidades de ayudar a la gente, porque la gente se está empezando a dar cuenta. Y lo del apagón del otro día va a abrir muchos ojos. Y bueno, para acabar, hacemos unas preguntas a las que debe responder con un sí o con un no. Sin problema. Entonces, este test rápido es así de fácil, simplemente sí o no. Me da hasta vergüenza preguntártelo. Dice, ¿darías tu vida por alguien? O Sí, claro, sí. ¿Por salvar a alguien? Sí, lo tengo claro, que en la función de mi trabajo... Es que preguntarle a una persona como tú, esto es obvio. La habría dado. ¿Y tú crees que los sacrificios personales que has hecho toda tu vida para dedicarte a esto han valido la pena? Personalmente sí, colectivamente no. ¿Y por qué? Porque ha habido muchas traiciones Bueno. alrededor mío. Entonces, todo lo que he hecho se ha valido, para mí personalmente, porque incluida la traición, al final ha sido satisfactoriamente mío. El factor es que tú te has sentido bien, sabiendo que ha habido otros que te han intentado y otros que te han traicionado directamente, que pensabas que no lo iban a hacer, ¿no? Entonces, rotundamente sí, todo lo que he hecho, desde luego, lo tengo muy claro. Eres quien eres por lo que has hecho en la vida, está claro, tus experiencias, las buenas y las malas. Lo tengo clarísimo. Y creo que seguirán traicionándome, ¿eh? ¿Y tú crees que desde la perspectiva actual, tú cambiarías de profesión si volvieras para atrás? No, porque la tengo muy clara desde niño. ¿Desde niño? Desde niño. Pero no de ser policía, ni guardia civil, ni nada de eso. Yo me acuerdo que era pequeño y veía a los vigilantes jurados que se bajaban en los furgones aquellos azules de Saab Express, unos tipos con los revólveres, con los bigotones. Y de Candy. Sí, también. Sabe Candy. Y unos bigotones y decía, hostia, yo quiero ser eso.
siempre me llamó la atención los vigilantes, fíjate. Y yo soy un tipo que puedo decir, y yo en mi carrera profesional empecé siendo guarda de seguridad con 18 años. Yo me fui a la mili voluntario, terminé la mili con 17 años y medio, que yo firmé por 1 año y medio en aquel momento, en el 86. Yo no había cumplido los 18 y ya cuando los 18 empecé a trabajar de guarda. Guarda, vigilante, escolta, jefe de escolta. Entonces yo me he ido comiendo todos los papeles en la seguridad privada, que era algo que me llamaba la atención y me atraía, ¿no? ¿Y en toda esa vida tú te arrepientes de algo de lo que has hecho? ¿Sí o no? Pues, ¿sabes de lo que me arrepiento? De la traición, de haber dado mi mano a gente que después me traicionó. Haber confiado en ellos, en haber pensado que eran amigos míos y cuando tuvieron la oportunidad me traicionaron. Eso es lo único que daría la vuelta, no repetiría, intentaría esquivar todo eso. Ya cada O sea, vez, te protegerías más sí, contra eso. cada vez soy más protector en ese ambiente, selecciono mucho la persona que esté alrededor mía, no doy tanto, Claro, no te abres tanto. tanto largo como daba antes, pero sí soy capaz de determinar si puede cuadrar o no puede cuadrar esa persona. Sí es verdad que ahí ya últimamente no suelo fallar. Te vuelves mucho más selectivo. Sí, claro, al final los años son 55 para 56, o sea que al final la experiencia... Eres un chaval. La experiencia, bueno, yo me considero un tipo joven con ganas de seguir aprendiendo y emprendiendo. Siempre lo he dicho, digo, yo no voy a ningún lado sabiendo ni siendo el que más sé. Voy a aprender de todo el mundo. Ahí si hay algo que me interesa me lo cogeré y si hay algo que no, pues bueno, pues seguiré haciendo lo mío y ya está. Pero no soy alguien que imparta y diga doctrina de lo mío es lo mejor y que te digan esto es rojo y la doctrina, coño, esto es negro. No, es rojo, es rojo. La doctrina es muy mala consejera. Entonces, pero hay muchos que siguen una doctrina y que no se bajan de esa doctrina. Y luego cuando se prueba que se está equivocada, ¿qué haces? ¿Te suicidas? Entonces creo que la gente debería de aprender, que todos estamos para aprender, no solamente para enseñar, ¿sabes? Abrir los ojos. Y ahora la última pregunta. Sí, claro. ¿Te ha gustado el podcast? Sí, hombre, ha sido un placer. Y oye, y encantado de conocernos, que por fin nos conocemos. Ha sido muy entretenido. Yo cuando veo un podcast al final se lo digo a la gente. Conmigo al final es fácil hacerlo, porque hay tanto que contar y no hay tanto que aprender. O sea, yo no tengo que aprenderme nada para venir aquí, para que hablemos de un montón de cosas. Al final son vivencias, son experiencias, son cosas que me están pasando día a día y que las puedo transmitir al público y a los que nos están escuchando, ¿no? Que nunca se puede estar a gusto de todo el mundo. Al final a muchos les gusta, otros te odian, otros te quieren. Pero bueno, yo hablo para la gente que entiende un poco, que le gusta lo que hacemos, que le gusta lo que hablamos, que ven coherencia en lo que estamos diciendo y el resto no me importa, la verdad. Nunca me ha importado lo que opinen los demás. Me importa lo que opinen los que te importan. Y los que tienen opinión. Los que te importan. Pues muchísimas gracias. Nada, un placer. Y bueno, hasta aquí el podcast y la presentación de nuestro amigo José Félix, el libro Yo te protejo, que yo me voy corriendo a comprarme uno ahora. Sí. La verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque me han dicho que está muy bien y es muy ameno. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast.